pudieron venir puedan estar. Y yo quería presentarle a Samir el grupo más o menos, pero yo sé que Samir conoce a la gran mayoría, pero para los que no conocen a Samir, quería decirle pues que este grupo es de ex jesuitas con nuestras esposas y uno que otro, Gonzalo Amaya todavía no ha entrado. Son amigos hace más de 50 años, compartimos mucho juntos, con mucha frecuencia. Los que viven en Colombia hacemos reuniones de vez en cuando, vámonos de acá, pero hace la cuarentena llevamos 8 reuniones y la última vez fuimos más de 50. Y para que Samir vea dónde estamos, creo que estamos entre Bogotá, Medellín, Río Negro, Cali, Manizales, Guaduas, Chía, La Calera, Italia, Francia, España, Perú, Belice y Estados Unidos. ¿Me faltó algún municipio? Yo estoy en Arrolados. El promedio de edad yo me atrevo a decir que es entre 70 y 80, con algunas excepciones hacia arriba y hacia abajo. Entonces, ahora quería presentarles a nuestro invitado de hoy, Samir. Samir Estefan está casado con Claudia, la hija de Gabriel Díaz y de Estela. Es ese amigo geek, que yo le pregunté que cómo lo presentaba, y me dijo que el amigo geek, yo dije, esa vaina hay que traducirla. Es un tipo entusiasta o nerdo o estudioso que sabe todo lo que pasa en el mundo tecnológico y que tiene las respuestas a cualquier pregunta que a ustedes les pueda ocurrir con respecto a temas digitales y tecnológicos. Como muchos de nosotros lo fuimos o quisimos ser en tiempos pasados, nosotros queríamos ser evangelistas del Evangelio, pero Samir es evangelista, pero de los temas digitales y tecnológicos. Es economista de la Universidad de los Andes, tiene un MBA de Thunderbird School en Global Management, es consultor empresarial en temas de transformación digital, gestión de activos, software, análisis para mejoría de procesos en los negocios, automatización de procesos robóticos, y tiene unas firmas de Softimisa, Botkers, escribe todos los días en tecnología en un blog que se llama TechCetera, es uno de los blogs más reconocidos. Es mentor de startups o emprendimientos de base tecnológica, es inversionista ángel en estas empresas, es un reconocido conferencista en temas de estos de disrupción digital, democratización, tecnología, cuarta revolución. Trabajó en multinacionales como Oracle, ING, Barings, y bueno, ¿qué más les puedo decir sino decirles, Samir, gracias por estar con nosotros y te cedo la palabra, Samir. Adelante. Darío, gracias. Un saludo para todos. Yo creo que a la mayoría nos hemos visto alguna vez en la vida, posiblemente en alguna de las reuniones que ustedes han hecho. Quería validar con ustedes si me oyen y si ven mi pantalla, por favor. No. Correcto, lo vimos y lo vemos. Sí, muy bien. Ah, ok. Tengo ¿Sí tu ven la pantalla pantalla? y te escuchamos. Perfecto, perfecto. Bueno, entonces, hablábamos con Darío un poco de la razón de la conferencia de hoy, es hablar un poco sobre los efectos que esta pandemia ha tenido en la adopción tecnológica y en especial asociado a dos términos que posiblemente ustedes han venido oyendo en los últimos años. El primero es algo que se llama transformación digital y el segundo es la cuarta revolución industrial. Entonces, a veces la gente pregunta, oiga, ¿esto por qué puede ser importante para mí? Yo creo que hay varios aspectos. Cuando uno habla de revoluciones industriales, tal vez lo más interesante es entender que no es solo un cambio económico o un cambio a los procesos de manufactura, sino que generalmente las revoluciones industriales han tenido un impacto social y un impacto cultural importante en lo que somos como humanos y en el modelo social y económico que mantenemos. Y de una u otra manera, esto le pega a uno en todas las aristas, como empleador, como miembro de una junta directiva, como educador, como abuelo, como padre, como empleado, como proveedor o como cliente de varias empresas. Entonces, para poder arrancar a hablar sobre los efectos de la pandemia en los procesos de transformación digital y la revolución de la cuarta y la cuarta revolución industrial, creo que lo primordial o lo primero es echar para atrás y entender cuáles han sido los efectos de las revoluciones industriales anteriores. Y un resumen relativamente corto, porque pues me imagino que la mayoría de ustedes han manejado estos temas en su vida. Entonces,
En realidad, la primera revolución industrial lo que hizo fue cambiar el poder de los animales por el poder de las máquinas, con la introducción del poder del agua, del poder del vapor, del ferrocarril, etcétera, etcétera. Hubo un cambio importante a nivel social y a nivel económico. En 1784 se introdujo el primer telar mecánico, pero además de eso empezamos a ver una discusión muy interesante en ese año de mano de los luditas de si yo debería favorecer la tecnología o si debería tratar de favorecer al ser humano por encima de esos avances tecnológicos. Tuvieron que pasar cerca de 100 años para lograr que llegáramos a la segunda revolución industrial, una revolución que básicamente lo que hizo fue generar dos cosas que para hoy en el mundo actual son supremamente importantes. El primero, incorporar la energía eléctrica a ese proceso productivo. Y el segundo, la división del trabajo que conocemos hoy. La posibilidad de todo el mundo trabajar en una misma oficina, cada uno haciendo una parte importante de esa cadena productiva del trabajo. Y fue gracias a esa segunda revolución industrial que se dispararon los niveles de productividad en el mundo. Uno de los ejemplos más conocidos es cómo Henry Ford pasa de producir un carro en 12 horas a solo 2 horas y media, pero el otro que es muy importante derivado de esta revolución industrial es cómo se empezó a dar un proceso de urbanización a nivel mundial, sobre todo lo que era Estados Unidos y Europa, en donde la gente empezó a salir del campo e irse hacia las ciudades. Cerca de 50 años después llegó la tercera revolución industrial, una revolución en la que todavía vivimos, que es básicamente la revolución de los computadores, la revolución de la información, la revolución de la data, que pues en la mayoría de nuestras vidas ha estado presente y ha impactado lo que vivimos hoy. Y ustedes son un público muy chévere para hablar de esto porque ustedes se acuerdan cómo era el mundo antes del internet, antes del celular, antes del computador. A veces uno da estas conferencias y la gente lo mira como, wow, ¿cómo así? Antes la gente no tenía internet, ¿de qué vivían? ¿Cómo se entretenían? ¿Cómo trabajaban? Etcétera, etcétera. Pero en este caso específico, cuando uno habla de la tercera revolución industrial, es importante entender que si bien la mayoría de los avances empezaron a darse en la década de los 60, ¿sí? Por ejemplo, estamos hablando de cloud computing o de todo el tema de la nube. En realidad estamos hablando desde 1960. En realidad no fue sino hasta finales del siglo pasado, en 1994, en donde se vieron las primeras implementaciones comerciales y en donde vimos el cambio grande. ¿De la mano de qué? De una cosa que se llamó el boom de las .com hacia finales de 1998 y 99-2000 y a comienzos de este siglo con lo que fue la revolución del teléfono móvil o del smartphone. Cuando uno se pone a pensar en esa revolución industrial, tal vez lo más importante, de los dos aspectos más importantes son, el primero, cómo la información empieza a convertirse en un activo estratégico para las compañías, pero el segundo, cómo empezamos a ver algo que se conoce como crecimiento exponencial. Y si ustedes se dan cuenta, y si tienen un computador o un teléfono que tenga, por ejemplo, un procesador Intel, lo que van a ver es que ese procesador fue creado por una compañía en donde uno de los cofundadores era un señor que se llamaba Gordon Moore. Gordon Moore básicamente se dio cuenta cerca de 1965 que la cantidad de componentes en un circuito integrado se duplicaba cada 18 meses y eso empezó a impactar la velocidad y la capacidad de los procesadores, ¿sí? ¿Qué es interesante de esa ley de Moore y del crecimiento exponencial? Que si yo crezco linealmente en 10 iteraciones, pues paso de 1 a 2 a 3 a 4 y así sucesivamente a 10. Pero cuando yo crezco exponencialmente, ya no paso de 1 a 2 a 3, sino que paso de 1 a 2 a 4 a 8 a 16. Eso es interesante cuando yo miro ese modelo, por ejemplo, en 45 iteraciones. Lo que va a pasar es que si lo hago linealmente, déjenme un segundo que tengo un feedback de algo. Yo podrías poner mi... Entró alguien y se generó el eco. Ya, creo que ya. Si yo paso en un modelo lineal de 1 a 45 iteraciones, pues paso de 1 hasta 45. Pero si yo duplico en cada una de esas iteraciones la velocidad que traía en la iteración pasada, no llego a 45, sino que llego a 17 trillones 592 mil millones 186 millones 044. Entonces lo que van a notar es que ese crecimiento exponencial es muy importante porque nos lleva a unos órdenes de magnitud completamente diferentes. Y es importante además porque en la medida que eso pasa y la tecnología empieza a permear
más aspectos de nuestra vida, entonces todos los aspectos de nuestra vida comienzan a andar a esa velocidad. Pero tal vez lo más importante de esa ecuación o de esa curva que están viendo es que hoy apenas vamos aquí. Apenas vamos en la iteración 42 o 43 y por ende lo que vamos a ver es que en los próximos 20 años vamos a tener más cambios que los que hemos visto en los últimos 200. ¿Derivado de qué? De ese crecimiento exponencial. Ahora, la tercera revolución industrial, además, como mencionaba ahorita, empezó a permear el modelo social. Antes la tecnología era, digamos, muy limitante en que solo quienes tenían una educación específica, quienes tenían unos ingresos específicos podían estar expuestos a esa tecnología, podían tener acceso a esa tecnología, pero en los últimos años, sobre todo desde el año 2000 para acá, eso dejó de ser así y pasamos a un modelo de democratización tecnológica en el que todo el mundo tiene acceso a esa tecnología. Y eso ha generado unos cambios importantes en nosotros como personas y de nuevo los invito a que piensen en nosotros como personas, como padres, como abuelos, como empleados, como clientes, como proveedores, como ciudadanos. La primera condición que pasó es que hoy vivimos mucho más conectados que antes. Hoy en día somos cerca de 7.700 millones de personas en el mundo, ¿sí? De los cuales cerca del 60% está conectado a Internet, de los cuales cerca del 70% tiene dispositivos móviles y de los cuales cerca del 45% son usuarios de redes sociales. El caso colombiano no es muy ajeno. En el caso en Colombia, el 62% de los colombianos tiene acceso a Internet, según información del mismo Ministerio de las TIC. Pero lo más chévere de estar conectado es que tengo acceso a información. Entonces pasamos de tener una compañía que se llamaba Google a un verbo que se llama googleo. Yo googleo, tú googleas, él googlea, todos googleamos y la gente hoy en día no tiene por qué quedarse con dudas. Cuando yo era pequeño y tenía alguna duda, pues tenía tres opciones. O iba a la biblioteca y buscaba un texto especializado, o venía donde mis papás y les preguntaba y si mis papás no sabían, sacábamos la enciclopedia Larousse que todos ustedes nos compraron a nosotros, o me quedaba con la duda, ¿cierto? Y entonces a veces había preguntas que nadie sabía, ¿sí? Y nadie sabía, entonces una persona se inventó un programa en televisión que se llamaba Yo sé, quién sabe lo que usted no sabe. Y uno mandaba esas preguntas y a veces salían las respuestas de uno de cosas que nadie más en la casa sabía. Hoy en día, la verdad es que tenemos la información en la punta de los dedos. Hoy en día, por ejemplo, en el tema de Google se hacen, solo en la plataforma de Google se hacen cerca de 76.000 búsquedas cada segundo. Pero lo más interesante de ese número no es la cantidad, sino que el año pasado Google dijo, oiga, el 15% de las preguntas que la gente me hizo este año nunca me las habían hecho, ¿sí? Y si uno se pone a pensar que llevamos cerca de 20 años haciéndole preguntas a Google y todavía el 15% de las preguntas nunca se las habían hecho, pues creo que está llegando un modelo bien, bien interesante de cómo podemos acceder a la información. Ahora, si lo miramos desde el punto de vista, por ejemplo, del consumidor, es claro que uno puede dividir los consumidores en dos grandes grupos, los que compran en línea y los que no compran en línea. Y aunque la mayoría sigue sin comprar en línea en el mundo, cada vez son más los que compran en línea y esta pandemia nos ha servido para que ese grupo crezca más. Pero hay un tema más chévere. Aquellos que no compran en línea, de todas maneras comienzan su proceso de investigación de lo que van a comprar online. No importa si van a ir a una universidad y están buscando una universidad, no importa si están buscando unas pantuflas, no importa si están buscando un software corporativo, no importa si lo que quieren es comprarse una casa o un apartamento, el 82% de los compradores comienza hoy su proceso de compra en línea, en una cosa que se llama O2O, online to offline, que es básicamente una persona que entra y comienza a buscar las características de ese producto, sus precios, la competencia, testimonios de otras personas, qué me está ofreciendo este personaje, qué tanto sabe, dónde queda, etcétera, etcétera. Y según la gente de IDC, los compradores, y de nuevo, no importa si estoy comprando desde ir a la universidad, escoger la universidad, hasta comprar un par de zapatos o un software corporativo, el 65% de los procesos de decisión de compra hoy los completan los consumidores sin hablar con el proveedor. Lo hacen a partir de lo que encuentran en línea y de lo que sus familiares y amigos les ayudan a encontrar. Cuando uno le pregunta a la gente, oiga, ¿usted cómo toma una decisión de compra? El 70% todavía le pregunta a familiares y amigos. Pero si ustedes miran el resto, información en la web, comentarios online, redes sociales, blogs, foros, opiniones, buscadores, todos son básicamente modelos que existen en el mundo digital, salvo uno pequeño en el que el 23% de la gente dice yo voy a la tienda física y ahí consigo la información de lo que voy a comprar.
¿Qué es lo interesante de ese proceso de compra? Si ustedes miran en el 2015, solo el 5% de las compras eran compras en línea, pero un 12% venían influenciadas digitalmente. Si uno mira los números al 2017 o mira los números al 2020, y esto es antes de la pandemia, lo que van a notar es que aunque el comercio electrónico crece, el rubro más interesante es el de las influenciadas digitalmente. Y posiblemente lo que vamos a ver derivado de esta pandemia es que esa cantidad de compras que fueron influenciadas digitalmente o que comenzaron en línea no va a ser el 46%, sino que seguramente va a pasar del 50%. En el caso de Colombia, y esto es un informe que salió la semana pasada sobre el Observatorio de E-Commerce del año pasado, el 90% de los internautas colombianos realiza actividades de comercio electrónico en el país. El 20% de esos procesos, la gente arranca a comprar en línea y paga además en línea. Pero un 50% de esos procesos, la gente arranca a comprar en línea y termina esa transacción con un pago offline. Un pago que puede ser contra entrega, un pago que puede ser en un punto efectivo, en un punto baloto, un pago que puede ser girándole la plata a través de otra plataforma, pero en todo caso, si miran en el caso colombiano, el 70% de esas transacciones pasan a través del comercio electrónico. Lo segundo, además de estar conectados, es que somos cada vez más móviles. Si ustedes miran los números de la cantidad de gente que se conecta a través de desktops o laptops versus la cantidad de gente que se conecta a través de smartphones a internet, pues básicamente desde hace unos ya 4 años somos más los que nos conectamos por smartphones que los que se conectan a través solo desde desktop o laptops. Y si uno mira los minutos en línea, lo que van a encontrar es que cada vez la gente dura más tiempo conectada a internet, especialmente desde dispositivos móviles, aunque en estas últimas semanas esa barrita de abajo de desktop y laptop hemos visto un incremento porque al estar la gente encerrada, pues utilizan más eso. Si ustedes se ponen a pensar el número total de teléfonos que se venden en el mundo, en el 2014, 1 de cada 3 fue un smartphone. En el 2015, 1 de cada 2 fue un smartphone. En el 2016, 2 de cada 3 fueron smartphones. En el 2017 fue el 81%, en el 2018 el 84%, en el 2019 88% de los teléfonos que se vendieron en el mundo, incluido África, incluido el Baupés, incluido el Chocó, incluida la Amazonía, el 88% de los teléfonos que se vendieron en el mundo fueron smartphones. Y en el caso de Colombia, los números no son muy diferentes. El año pasado, cerca del 80% de los teléfonos que se vendieron en Colombia fueron teléfonos inteligentes. Y es que si ustedes se ponen a pensar hoy en día, no existe un elemento más importante que el smartphone para la mayoría de la gente. Y yo siempre hago este símil y le pregunto a la gente, digamos que salieron por la mañana de su casa y se les quedó la billetera, ¿cuántos se devuelven? Cada vez es menos la cantidad de gente que levanta la mano. ¿Sí? Sin embargo, uno le pregunta a la gente, oiga, salió de su casa y se le quedó el celular, ¿cuántos se devuelven? ¿Sí? Casi todos se devuelven. La otra pregunta importante es, ¿dónde se dio cuenta que se le quedó la billetera? Posiblemente al mediodía cuando iba a pagar, posiblemente cuando necesitaba sacar un carnet para entrar a la oficina. ¿Cuándo se dio cuenta que se le quedó el celular? ¿Sí? ¿En el ascensor o en las escaleras cuando está bajando de la casa? ¿Sí? Y si ustedes se ponen a pensar, hoy en día una persona pasa en promedio 5 horas diarias en su celular. Este número puede cambiar. No sé si han hecho este ejercicio de cuánto han durado. Esto fue lo que duré en mi celular la semana pasada en medio de esta cuarentena. Ya no eran 5, digamos que yo nunca estaba en 5, sino por ahí en 6 larguitas, pero la semana pasada estuve cerca de 11 horas diarias en mi celular. Una persona promedio toma su celular 272 veces al día. ¿Eso qué quiere decir? Si estoy despierto 18 horas, quiere decir que cada 4 minutos estoy tocando mi celular. Decididamente lo estoy tomando para hacer algo. Y hago swipe o tap, etcétera, etcétera, más de 300 veces a lo largo de un día. Pero además de eso, pues cada vez utilizamos el celular en más sitios. ¿Sí? El 69% de la gente acepta que usa el celular en el banco. El 22% de la gente acepta que de vez en cuando mira el celular en la ducha. Y hay un 10% de la gente, especialmente los jóvenes, que no pueden dejar el celular para nada en su vida y lo usan en todo momento. Cuando uno se pone a pensar en el tema del celular, hay cosas que son importantes. El 76% de los hogares colombianos tiene acceso al menos a un smartphone y cerca del 90% de esos tienen conexión a internet. El 65% de las visitas, por ejemplo, en la campaña de Ciberlunes del año pasado, se realizaron desde dispositivos móviles y desde ellos fue que se adquirieron los productos.
Pero el celular nos ha vuelto súper impacientes. El 78% de la gente abandona un sitio web en los primeros 5 segundos. La mayoría de la gente hoy en día, a pesar de tener la posibilidad de instalar nuevas aplicaciones, no instala aplicaciones nuevas, y aquellos que la instalan no las vuelven a usar. Y un estudio que hizo Microsoft hace unos años demostró que los más jóvenes hoy en el mundo tienen una capacidad de atención menor que la de un pescado. El pescado se puede concentrar 9 segundos en un task específico, los más jóvenes no pueden durar más de 8 segundos por todas las distracciones que los celulares les generan. Y por último, nos hemos vuelto mucho más sociales. El 93% de los niños son activos en al menos una red social. El 84% de los jóvenes son activos en al menos una red social. El 70% de los adultos contemporáneos somos activos en al menos una red social y el 48% de la gente, digamos, mayor a 50 años es activa en al menos una red social. Lo más interesante es que el 80% de los internautas participan de soluciones de social media y redes sociales. Y esa mezcla de estar más conectados, de ser más móviles y de ser más sociales, ha cambiado radicalmente el mundo que nos rodea. Ustedes que son papás y que son abuelos, seguramente se han dado cuenta cómo sus nietos hablan cada vez más como los egipcios. Menos con palabras, más con jeroglíficos que ahora se llaman emojis. ¿Sí? Y cuando utilizan frases y escriben, se van a dar cuenta que la Q murió, que la Q y la U básicamente es una utopía, que la H se fue para el carajo y que hoy en día los niños no tienen ningún tipo de ortografía. Cuando ustedes eran pequeños, seguramente se acordarán que esto era un triqui, ¿sí? Y uno, pues, jugaba triqui en ese pequeño símbolo que nadie más sabía para qué existía. Hoy ese símbolo es en realidad un hashtag y el modelo económico y el modelo social usa hashtags para todo. Ha cambiado la manera como nos conocemos. Hace unos años estábamos en una reunión y había 2 muchachas atrás de nosotros. Se acercó un joven y les dice, oye, ¿cuál es tu arroba? Y entonces nosotros, wow, este man está muy de vanguardia. Entonces, por la tarde llamé a mi señor y le digo a Claudia, que ustedes la conocen, le digo yo, oye, ¿cuál es tu arroba? Y entonces ella se queda pensando y me dice, yo debo pesar como 2 arrobas. Entonces le digo yo, no, eso no es lo que te estoy preguntando. Entonces llamé a Nashla, mi hija, le digo yo, oye, Nash, ¿cuál es tu arroba? Y Nashla me dijo, no, mi arroba es arroba Nash. Los jóvenes ya no piden el teléfono, los jóvenes ya no piden el correo electrónico, los jóvenes piden el arroba porque es con ese arroba por donde se comunican en Instagram, en Facebook, en Snapchat, en TikTok, etcétera, etcétera. Esta mezcla ha cambiado radicalmente la manera como nos relacionamos. En Estados Unidos, 1 de cada 3 matrimonios del 2019 se conoció online. Pero también ha cambiado la manera como nos separamos. El año pasado en Italia, el 40% de los filings de divorcio decía WhatsApp en algún lado. Yo siempre he querido saber cuál puede ser esta estadística en el caso colombiano, porque estoy seguro que va a ser más de 50%. Esa mezcla de más conectados, más móviles, más sociales, ha cambiado la manera como nos informamos. Y nosotros siempre tenemos esta discusión cuando venimos a la finca con Gabriel y Estela, porque Gabriel desde las 5 de la tarde está esperando a ver a qué hora son las 7 para poder ver el noticiero, mientras que todos los demás ya vimos todo lo que pasó en el día a través de Twitter. Ha cambiado la manera como nos entretenemos. Seguramente ustedes no conocen a este personaje que está en la pantalla, pero se llama PewDiePie, es el youtuber más famoso, es una de las personas que más plata hizo en YouTube el año pasado. Pero seguramente ustedes, sus hijos y sus nietos bailaron el Gangnam Style hace unos 2 o 3 años. ¿Dónde vieron el Gangnam Style? En YouTube. ¿Sí? Los que van a la Feria del Libro seguramente se acordarán de este personaje, Germán. Germán es básicamente un youtuber que sacó un libro y hace 3 años, cuando la gente fue a la Feria del Libro, básicamente no había boletas porque había venido Germán y todos los niños seguidores de Germán en YouTube querían verlo y se acabaron las boletas de la Feria del Libro, cosa que nunca en la vida había pasado. Pero lo mismo pasa con periodistas un poco más tradicionales. El primero, Daniel Samper, el segundo es La Puya, que es una de las columnas de opinión en video más importantes del Espectador, o el tercero es Vicky Dávila, que independiente si a uno les gusta o no les gusta, uno lo que se da cuenta es cómo ese poder de los medios ha venido moviéndose hacia las redes sociales. Esta mezcla ha cambiado la manera como manejamos. Seguramente ustedes usan de vez en cuando Waze para ir de un sitio al otro, a pesar de que saben cómo ir de ese sitio hasta el otro sitio, pero lo hacen para entender las condiciones específicas de hoy en esta ruta, con este clima, cuántos carros hay en la vida, cuál es el mejor camino que puedo tomar. E incluso ese modelo ha cambiado la manera como compramos. Hoy en día, cerca del 90% de la gente, antes de comprar, revisa lo que opinan otras personas de ese producto o de ese servicio. Y por cada persona que le crea a un vendedor, hay 4 que le creen a un extraño que no conocen, que puede estar en otro país, acerca de ese sentimiento. Incluso estamos viendo ya modelos en donde la gente va a Carulla
y en vez de comprar el producto en Carulla, lo escanean en la aplicación de Mercado, de Rappi, de Mercado Fácil, de lo que sea, y al final terminan comprándolo en Carulla, pero no a Carulla, sino a otro proveedor, y se encuentran todos en la casa al llegar. Está cambiando la manera como pedimos plata. La gente de Lendo, por ejemplo, presta plata con base en la reputación de redes sociales y ahora ha hecho un pivot y básicamente, así como Datacrédito le entrega a las entidades y a los comerciantes un informe de yo quién soy desde el punto de vista crediticio, Lendo le puede entregar a ellos un informe de mi reputación en línea y hay varios países, especialmente en África, que hoy en día están confiando más en una tecnología como esta que en una tecnología como la de Datacrédito. Cada vez más, y yo creo que aquí en el grupo hay por lo menos uno de ustedes que tiene un hijo o un sobrino que ha usado Kickstarter para fondear su negocio y no tener que ir a un banco. Está cambiando radicalmente la manera como pagamos. Hoy en día, si han ido a China, por ejemplo, notarán que el total, digamos, de activo monetario que hay en China, solo el 5% corresponde a dinero real. El resto se hace a través de códigos QR. Si van a Estados Unidos, por ejemplo, mi hijo estudia en Estados Unidos y yo le paso la plata a su banco y él saca su plata del banco y la manda a su cuenta de Venmo. Y a través de su cuenta de Venmo le pagan, mueve, trae, lleva plata. Es un modelo completamente diferente. Lo mismo pasa con los pagos móviles, con los pagos sin contacto e incluso ya vemos ejemplos en el caso, por ejemplo, de Colombia, en donde bancos como Vivienda le dicen a uno, digo, se puede pasarle plata a otra persona estando en redes sociales con tan solo un botoncito y un clic. Pero eso está teniendo impactos mucho más complejos, ¿sí? ¿A quién llamamos banco? Mientras los bancos en Colombia se miraban el uno al otro a ver qué estaban haciendo, un día apareció la gente de Rappi y lanzó RappiPay, ¿sí? Y básicamente lo que lanzó fue una billetera virtual en donde la gente puede tener su plata, ¿cierto? Y a través de esa billetera virtual puede recibir plata, puede pagarle a terceros y incluso, digamos, ahorita en medio de la pandemia, lo que hemos visto es que el uso de RappiPay se ha disparado en el país. Pero si ustedes se ponen a pensar quiénes quieren ser bancos, quiénes están cambiando ese modelo, lo que pueden pensar es que WeChat y Alipay, en el caso, por ejemplo, de China, son los, entre comillas, bancos más grandes y resulta que no son bancos, son compañías de redes sociales. Si ustedes miran en Estados Unidos, Apple ya tiene su propia tarjeta de crédito. Si ustedes miran Facebook, Facebook tiene Facebook Pay o tiene Libra, pero si miran lo que está haciendo Uber ya anunció que quería entrar a servicios financieros, Google ya anunció que el próximo año va a lanzar cuentas de banco e incluso todas las compañías de tecnología se van a volver eventualmente un banco porque tienen cómo competir con digamos, con un modelo relativamente viejo, estructurado, pero digamos súper lento, que es la banca tradicional. Esa mezcla ha cambiado la manera como conseguimos trabajo. El 84% de los headhunters dice, yo reviso las redes sociales de los aplicantes que están aplicando a las ofertas laborales que tienen. Y cada vez más son las universidades que revisan las redes sociales de esos estudiantes que quieren entrar a sus universidades. Incluso si son colombianos y si no han renovado la visa en los últimos 3 años, se van a llevar una grata sorpresa la próxima vez que vayan a renovarla y el gobierno de los Estados Unidos les diga, oiga, necesito que me entregue los usuarios de redes sociales que usted ha utilizado en los últimos 5 años como parte de su aplicación para sacar la visa. Este modelo ha cambiado y ha roto paradigmas educativos complejos, ¿sí? Tal vez el mejor ejemplo lo tienen ustedes aquí con una de las compañías en las que Darío trabaja, Eilum, ¿sí? El hecho de uno poder empezar a pensar que la educación ya no es un sitio, que la universidad no es un sitio, sino que yo puedo llevar educación virtual, está cambiando radicalmente el planeta, está cambiando radicalmente quién puede tener una educación, pero además está llevándonos a extremos mucho más complejos, ¿sí? Hoy en día ustedes, sus hijos, sus nietos, el hijo de la empleada, cualquier persona en el mundo puede tomar un curso en las mejores universidades del mundo sin tener que pagar. Harvard, MIT, Oxford ofrecen cursos gratuitos. Si quieren tomar cursos, por ejemplo, en Coursera o en Khan Academy, lo pueden hacer. E incluso si quieren tomar cursos en NextU o en Platzi, lo pueden hacer. ¿Qué es lo más importante de esa revolución? Que en la mayoría de los casos, todavía los empleadores dicen, no, yo quisiera un título certificado por alguien, pero ya estamos viendo compañías de la talla de Google, de la talla de Apple, de la talla de Twitter, de la talla de los gigantes tecnológicos en el mundo, que están diciendo, oiga, ¿sabe qué? Yo cada vez me fijo menos si esa persona que voy a contratar tiene o no tiene un título universitario. A mí lo que me importa es que tenga el conocimiento, que tenga el ímpetu y que me demuestre que tiene esas destrezas. Esas reglas están cambiando radicalmente a varios negocios. Déjenme les pongo un ejemplo que siempre me ha llamado mucho la atención, aprovechando que mi suegra es corredora de seguros.
Ese es mi perfil de Facebook y ahí están mis hijos y mi señora, ¿cierto? Cuando yo pido un seguro para mi carro, básicamente el seguro me pregunta dos cosas. Uno, ¿qué modelo y marca es su carro? Y dos, ¿usted qué edad tiene? No más, ¿sí? Al seguro no le interesa si yo soy este Samir Estefan o si yo soy este otro Samir Estefan. Al seguro no le interesa si yo soy una persona de bien, padre de familia, o si yo soy un loco que todos los viernes me emborracho, porque al final lo único que me preguntó para calcular la prima del seguro era, ¿usted qué edad tiene y qué carro está comprando? Lo cual es ilógico, porque el riesgo del Samir Estefan que ustedes están viendo en la pantalla versus el riesgo del Samir Estefan que está farreando todos los viernes y que ven ahí la imagen en Facebook son completamente diferentes. Entonces, hoy ya vemos compañías de seguros que le dicen a sus clientes, oiga, hagamos un trato, déjeme instalar un aparatico en su carro, de tal manera que yo pueda saber usted cómo acelera, cuál es la velocidad promedio, cómo frena, a qué horas anda, etcétera, etcétera. Y dependiendo de ese perfil específico, yo le puedo cambiar el valor de su póliza. ¿Por qué? Porque el riesgo de los dos, Samir Estefan, es diferente. ¿Sí? Entonces le dicen, pero además incluso le dicen, oiga, si usted es una persona que anda menos de 50 millas al día, 50 kilómetros diarios, ¿sí? De pronto su prima no debería ser la misma que tiene una persona que anda 200 o 400 kilómetros en el día. Entonces ya estamos viendo cambios en los negocios, sobre todo, por ejemplo, en salud, pero estamos viendo cambios gigantes en una cosa que llamamos disrupción digital. ¿Qué es lo chévere de esa disrupción digital? Que ya ha pasado en muchos de los segmentos de la industria o de las industrias del mundo y entonces ya sabemos qué efectos han generado. El primero de ellos y el más importante tiene que ver con algo que se llama la digitalización de la economía y de los productos. Después viene la desmaterialización, se desintermedian las cadenas, se desagregan los productos, se simplifica, se masifica, se personaliza, se automatiza, etcétera, etcétera. Para entender muchos de esos, venga, les muestro unos ejemplos. ¿Hace cuánto no ponen una carta? ¿Cuánto costaba mandar una carta a Estados Unidos? Hoy en día no vale nada, porque hoy en día podemos poner un correo, podemos poner un mensaje, podemos poner un chat, etcétera, etcétera. Este tal vez el que más me gusta a mí, tiene que ver con la música. ¿Se acuerdan cuando salía una canción que a uno le gustaba? Uno oía una canción en el radio. Entonces uno quería tener esa canción. Uno iba y compraba el disco, pero para tener una canción chévere le tocaba comprar 12 canciones que no eran tan chéveres. ¿Por qué? Porque los discos los vendían de a 12. Pero además le tocaba esperar que el disco llegara a Colombia y que abrieran la tienda e ir a comprarlo, volver a la casa para poder escucharlo. Hoy en día la música vale cero. ¿Sí? Ustedes pueden tener acceso a 40 millones de canciones básicamente con una suscripción de Apple Music, de Spotify, de Deezer, de lo que sea. Y el día que sale una canción en el mundo, todos los niños del planeta tienen acceso a eso. Se desmaterializó, se digitalizó, se desintermedió, se desagregó, se masificó, se amplificó, se personalizó, se desmonetizó, etcétera, etcétera. Y así como ese pueden ver ejemplos como la muerte de Blockbuster, la cantidad de fotos que tomamos hoy en día, la lucha que están teniendo los medios impresos para sobrevivir en un mundo en el cual la gente no está dispuesta a pagar. La telefonía, yo me acuerdo cuando yo fui a Europa, cuando me gradué me fui para Europa y lo primero que hice cuando aterrizamos en París fue coger un teléfono, meter una moneda, llamar a mis papás y decirle, hola papá, estoy bien, te amo, chao, y colgué porque si no se me acaba la plata. ¿Sí? Hoy en día ustedes mismos lo están viendo. Hay gente en todas partes del mundo y nos está costando cero. Así como ese estamos viendo la muerte de la televisión lineal de la mano de Netflix, así como eso estamos viendo la revolución en el transporte de la mano de Uber o de Lyft, etcétera, etcétera. En el modelo de hospitalidad con el tema de Airbnb, en el tema de manufactura, en el tema de centros comerciales y cómo el comercio electrónico está creciendo a pasos agigantados. En el tema de educación ya hablamos algunos. En el tema del deporte incluso están empezando a utilizar una cantidad de información para tomar decisiones que lleven a tener un mejor performance, que si bien se ve en el mundo físico, está todo basado en información digital. ¿Sí? Si han ido a Disney con sus nietos, uno de los grandes ejemplos son los Magic Bands, en donde los niños van por todas partes y ya no tienen que pagar con plata, pero además cada vez que pasan por algún lado, Disney sabe todo lo que tiene que saber de todos sus visitantes. Y lo mismo pasa en los cruceros, que créanlo o no, han tenido un incremento en las solicitudes y reservas de aquellos que van a salir el próximo mes. No sé cómo, pero bueno. Banca, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo más importante? Si ustedes son capaces de leer ese número, lo que se van a dar cuenta es que ese número es 2.5 trillones de bytes. Esa es la cantidad de información que producimos hoy en el mundo cada día. ¿Sí? El 90% de la información se ha producido en los últimos 2 años. ¿Sí? 2 años. Y para el 2021, ese número va a crecer cerca de 4.300%. Hace unos años la revista The Economist dijo, la data es el nuevo petróleo.
¿sí? Es el motor de la economía. La verdad es que la data no es como el nuevo petróleo, la data es como la luz solar, ¿sí? Y es como la luz solar porque no se acaba, porque la puedo transformar, porque es infinita, etcétera, etcétera. Si se quieren leer un gran libro sobre tecnología y sobre inteligencia artificial, los invito a que se lean este libro que se llama AI Superpowers, de un personaje que se llama Kai-Fu Lee. Y Kai-Fu Lee, uno de los, digamos, apartes de su libro, lo que dice es, nos estamos moviendo de una era basada en la experticia a una era basada en la data, en que no importa qué tan bueno es el otro, si yo tengo la data puedo superar. En esa tercera revolución industrial nos lleva automáticamente a lo que estábamos hablando ahorita de la cuarta revolución industrial, algo en lo que ya llevamos unos 8 o 10 años. Uno de los anclajes más grandes de la cuarta revolución industrial es algo que se llama la inteligencia artificial, que en realidad viene sonando desde 1956. Ahora, ¿por qué tuvimos ese invierno de la inteligencia artificial, que fueron en realidad casi 60 años? Por tres razones básicas. La primera es que para que funcionara la inteligencia artificial teníamos que tener una capacidad de procesamiento, teníamos que tener una cantidad de datos y teníamos que tener los dispositivos para recoger esa información que la verdad no teníamos. Pero todo esto de lo que acabamos de hablar de la tercera revolución industrial y de cómo subió la velocidad de procesamiento, etcétera, etcétera, permitió que hoy en día estemos hablando de eso. Entonces, la cuarta revolución industrial lo que hace es esa curva exponencial que estábamos hablando empieza a acelerarse aún más y empieza a acelerarse porque hay varias prácticas y tecnologías nuevas que empiezan a mezclarse y que hacen que esa velocidad sea más rápida. La primera es inteligencia artificial, la segunda es algo que se conoce como el Internet de las Cosas, la tercera es manufactura por demanda o impresión en 3D, la cuarta es algo que se conoce como realidad mixta, la quinta es automatización avanzada, la sexta es una cosa súper compleja de montar, pero relativamente fácil de explicar, que es una cosa que se llama blockchain, y la sexta es algo que se conoce como biotecnología. Cuando ustedes hablan de inteligencia artificial, y seguramente en los últimos años han oído un resto hablar de inteligencia artificial, empiezan a oír términos como redes neuronales, machine learning, computación cognitiva o algoritmos inteligentes, ¿sí? La verdad es que todos usamos inteligencia artificial. El 80% de la gente que usa inteligencia artificial no sabe que usa inteligencia artificial. Dos ejemplos fáciles. El primero, si usan Siri, si usan Google Now, etcétera, etcétera, están usando inteligencia artificial. La segunda, si compraron un teléfono hace menos de 2 años y de la noche a la mañana se volvieron súper fotógrafos y las fotos empezaron a salirles fantásticas, no es que ustedes sean mejores fotógrafos. Resulta que ese teléfono que compraron seguramente tiene un transistor donde hay 8 millones de chips que hacen 30 millones de computaciones por segundo exclusivamente para validar diferentes aspectos, cada una de las fotografías que ustedes están tomando para montar una foto que ya no es una foto, es algo que se llama fotografía computacional y que básicamente es tomar lo mejor de cada una de las capas de esas fotos y pegarlas. Entonces, inteligencia artificial cada vez que tomamos fotos, inteligencia artificial cada vez que le preguntamos a Siri alguna cosa. Pero además cada vez vemos inteligencia artificial en más cosas, detección de cáncer, por ejemplo, en el manejo de portafolios e inversiones financieras, en el tema de revisión de contratos, en el tema incluso de desarrollo de software, ¿sí? Y hoy en día ya hay algunos algoritmos de inteligencia artificial que son capaces de pasar exámenes estandarizados de niños de octavo o de noveno. Uno de los ejemplos más chéveres de inteligencia artificial es un experimento que hizo la gente de Google que se llamaba AlphaGo. Yo me imagino que la mayoría de ustedes saben qué es Go. Es un juego milenario, es como el ajedrez, pero es como 1500 veces más complejo que el ajedrez porque tiene muchas más jugadas. Hace varios años, creo que fue con el 2014, si mi memoria no me falla, la gente de Google desarrolló un algoritmo que solo sabía jugar Go, no hacía nada más. Y jugó contra el campeón del mundo que se llamaba Lee Sedol. Y básicamente el resumen de lo que pasó fue que eran 4 partidas durante una semana. En la primera partida, Lee Sedol ganó. Entonces le preguntaron, oiga, ¿cómo le fue? Así como Kasparov contra IBM, contra Bluemind de IBM, así. Entonces le preguntan a Lee Sedol, oiga, ¿cómo le fue? El man dice, no, suave, fácil, gané. En el segundo, pierde. Se le preguntan, oiga, ¿qué pasó? Y dice, no, me cogieron por sorpresa. En el tercero, AlphaGo hace una jugada muy temprano en el juego y todos los ingenieros se cogen la cabeza y dicen, no, pero qué brutos, ¿qué hicimos? Este loco se perdió, hizo esa jugada. 80 jugadas después, esa jugada que había hecho el algoritmo fue la que hizo que ganara. Y de ahí en adelante nunca volvió a perder. Pero lo más chévere es que ese AlphaGo lo habían entrenado personas, lo habían entrenado maestros, digamos, de Go. Entonces, la gente de Google dijo, oiga, vamos a hacer lo mismo, pero cojamos un AlphaGo nuevo que se llama AlphaGo Zero, no le enseñemos nada, entreguémosle solo la regla
del juego y pongámoslo a que él aprenda solo bajo un modelo de redes neuronales. Entonces, en el día 0 le enseñaron qué tenía, qué podía hacer y no más. A los 3 días, ese algoritmo le ganó a AlphaGo que habíamos visto antes, el que le ganó a Liceo. Y luego de eso, de ahí en adelante, el crecimiento llevó a que a los 21 días, ese AlphaGo hubiera alcanzado el nivel de AlphaGo Master y le hubiera ganado a todo el mundo en el plan. Y en menos de un mes, ese algoritmo se volvió el mejor jugador de de Go en el mundo. Entonces, lo más chévere y lo más importante de la inteligencia artificial es la velocidad a la que el algoritmo es capaz de aprender y puede hacer cosas. Déjenme ver si esto nos funciona. So let's go back to this example. Let's say you want to ask Muévanme Google la cabeza a ver si oyen. to make you a haircut appointment on Tuesday between 10 and noon. What happens is the Google Assistant makes the ¿Alcanzan a oír el video? call Ok. seamlessly in the background for you. Entonces, lo So que va what a you're pasar... going to hear is the Google Assistant actually calling a real salon to schedule the appointment for you. Lo único que va a pasar es que la señora le dice al teléfono, oiga, pídame una cita al salón de belleza. Y lo que van a ver es una persona hablando con un robot. Oigan los manerismos del robot. Ujú. Lo más interesante es que la persona nunca supo que estaba hablando con un robot. Ella le pide una cita a una hora específica, la persona le dice, no tenemos nada a esa hora. El robot automáticamente mira el calendario y dice, oiga, antes de eso hay. La persona le dice, oiga, ¿pero qué servicio quiere? El robot le dice, no, es solo un corte de pelo. La persona le vota una opción diferente. El robot lo acepta y básicamente termina la transacción. La persona nunca supo que había hablado con un robot, pero además cuando el robot termina esa transacción, lo que hace es que toma esa información, la pone en el calendario, la persona cuando mira el calendario sabe en dónde es la cita, a qué horas es la cita, cuándo es la cita, y la persona no tuvo que hacerlo. Y eso es una tecnología que ya hoy está disponible para la mayoría de los usuarios de teléfonos en el mundo. Inteligencia artificial. El segundo lo hablamos como el Internet de las cosas, y aquí hay unos ejemplos fantásticos. Piensen, por ejemplo, en lo que puede hacer un reloj inteligente, ¿sí? Gabriel tiene un Apple Watch. Si a Gabriel, por ejemplo, le da una arritmia, el reloj le va a botar una alerta y le va a decir, oiga, estoy encontrando algo raro en su ritmo cardíaco. Pero además, por ejemplo, si Gabriel se llega a caer y se llega a golpear, el teléfono le va a preguntar, oiga, ¿está bien? Creo que se cayó. Si Gabriel no responde, el teléfono, o mejor dicho, el reloj a través del teléfono, va a marcarle al 123 en el caso de Colombia o al 911 en el caso de Estados Unidos o al número en el país donde ustedes estén. Pero además, en el caso de Gabriel, le va a mandar un mensaje a Claudia y a Luis Aurelio diciéndoles, Gabriel tuvo un accidente y se cayó. Esta es la ubicación donde Gabriel está. Ese es el poder de conectar cosas que antes no estaban conectadas, ¿sí? Hay cosas más triviales como tener una nevera y si yo estoy en el mercado y no me acuerdo si hay huevos, preguntarle a la nevera por Twitter, oiga, ¿tengo huevos? Y la nevera le manda una foto de lo que hay al interior y dice, oiga, no tengo huevos y compro huevos, ¿sí? O, por ejemplo, ustedes que viven en climas donde el clima varía más, ¿sí? Termostatos como el de Nest, que sabe que durante el día cuando no hay nadie, él automáticamente puede bajar un poco la temperatura porque no va a molestar a nadie, pero que faltando una hora para que todo el mundo llegue, la temperatura vuelve y sube para que la casa esté organizada. O casas completamente autónomas cuando yo llego. Entonces, por ejemplo, nosotros ahorita estamos a punto de mudarnos a nuestra casa remodelada. Entonces, las cortinas se van a abrir. Cuando suena la alarma de Nashla, el blackout se va a subir y las cortinas se van a abrir, las luces se van a prender, etcétera, etcétera. Ahora, si yo miro eso no en el hogar, sino que lo miro en la empresa, hay cosas súper chéveres. Cemex, por ejemplo, ya está poniendo unos morteros inteligentes que le van avisando cómo va el consumo de cemento en las principales obras de sus clientes. De tal manera que Cemex sabe cuándo va a necesitar despachar camiones de cemento a esas obras grandes de clientes importantes con los que no quiere quedar mal. O la gente de Rolls-Royce que ya le puede decir a las aerolíneas cuando vuelvan a volar en qué momento deben hacerle mantenimiento a una pieza específica de un robot. Perdón, de un motor. O por último, modelos de ciudades inteligentes en donde cuando hay un accidente, por ejemplo, suben el paciente a la camilla, con los datos del paciente acceden a todo el sistema de salud y ven toda su historia clínica. Con los datos de la lesión que tiene en este momento, el sistema mira cuáles son las clínicas que están alrededor, pero además incorpora
existe esa práctica en esa clínica, hay suficientes camas en esa clínica y no necesariamente lo envía a la clínica más cercana, sino que lo envía a la mejor clínica posible para atender eso. Pero además le muestra la ruta que debe ir tomando y en esa ruta va cambiando los semáforos para que el tiempo en el que se va a desplazar esa ambulancia sea lo mejor posible. Todo eso existe hoy. Tercero, impresión en 3D. Súper chévere. Hoy, si ustedes miran Nike, Reebok, Adidas, todos tienen tenis que ustedes pueden ir e imprimir en 3D. Hoy, por ejemplo, la gente de GE produce 19 piezas de sus motores de avión, las imprime. ¿Sí? Las imprime. Y esas 19 piezas son 5 veces más fuertes que las piezas que compraban anteriormente, pero además el profit se le subió en 20% porque es más barato hacerlo. Avianca, por ejemplo, en Colombia tiene 2 impresoras 3D en las cuales imprimen algunos de los repuestos. Hoy en día ya hay compañías que imprimen piel, ¿sí? Y ya estamos viendo los primeros intentos para imprimir órganos completos. Cuando uno habla de la cuarta revolución industrial, tiene que hablar de algo que se conoce como realidad mixta, que son 2 vertientes diferentes. La primera, la realidad virtual, y la segunda, la realidad aumentada. Realidad virtual se está usando mucho, en educación se usa mucho, en medicina se usa mucho, para manejo de traumas, por ejemplo, es inmenso. Tal vez donde sigue siendo más grande es en el tema de entretenimiento. Pero realidad aumentada tiene unas implicaciones mucho más chéveres. Yo creo que la mayoría de ustedes han visto este árbol que está ahí detrás en esa foto, ¿sí? Ese es el caucho de la finca de Gabriel y Esther. Lo que ninguno de ustedes ha visto es esa silla que está ahí, ¿sí? Y no la han visto porque esa silla no existe. Esa silla es básicamente una proyección de realidad aumentada a través de una aplicación una aplicación de IKEA, que ya les muestro cuál es, en la que uno puede ir y mirar si el mueble que se quiere comprar se va a ver bien en el espacio donde uno lo va a poner, ¿sí? Y yo me puedo ir y mirar otra cosa, pero si vuelvo, el producto todavía existe, ¿sí? Y lo puedo ver desde diferentes ángulos y puedo verle la sombra y puedo ver cómo pega con el sitio, etcétera, etcétera. Si lo quieren probar, todos los que tienen un teléfono inteligente o una tableta, la aplicación se llama IKEA Place y la verdad descresta a más de uno. Así que si la quieren bajar, bájenla para que se diviertan un rato. Pero piensen, por ejemplo, en implementaciones de realidad aumentada mucho más importantes, por ejemplo, en salud, ¿sí? Cada vez vemos más cirugías que se hacen con este tipo de tecnologías. La foto de la izquierda es una foto de la UPB en Medellín, en un modelo impresionante que tienen para el manejo de ojos, de estudio ocular. Tienen una práctica súper chévere con esos equipos que ven el señor tener, que se llaman HoloLens de Microsoft. El caso, por ejemplo, de compañías que utilizan, esta es la gente de ThyssenKrupp, y básicamente cuando el operario en Europa llega a atender un problema en un ascensor, le sale toda la información en digital sobre el mundo físico. Entonces piensen que ustedes están viendo el mundo, pero encima de ese mundo empieza a salir contenido digital. Claramente hoy bueno, y este es súper chévere, por ejemplo, en el caso de varios aeropuertos, sobre todo en Asia, ya algunos de los operarios tienen unas gafas especiales con las cuales leen los códigos de barra y pueden saber, oiga, para dónde va, cuál es el destino, etcétera, etcétera, toda la información contextual de un objeto físico. Y aunque es claro que esas gafas hoy todavía son muy estoperoludas, lo que estamos viendo es que ya hay compañías trabajando en gafas que son gafas y no cosas súper locas, e incluso compañías que están trabajando en lentes de contacto que les van a permitir tener esa capa de mundo digital sobre el mundo real que están mirando. Ahora viene el tema de los robots, que es el que más me gusta a mí. Hoy en día cada vez hay más fábricas que se operan casi solas. Esta es la fábrica de Tesla en California. Hoy en día cada vez que alguien pide una cosa en Amazon, por ejemplo, estos son los robots que van y vienen y traen las cosas, ¿sí? Y ahorita voy a hablar un poquito más de eso. Estos son nuevos robots que hay en algunas de las tiendas de Kmart. Y este robot en realidad lo único que hace es que pasa por los anaqueles y revisa si el producto hay suficientes existencias, si el precio está correcto, etcétera, etcétera. Pero lo más interesante es que si uno le preguntaba a los empleados de esas tiendas cuánto tiempo dedicaban a hacer eso en el día, en realidad ellos decían, me demoro más o menos el 30 a 35% del día haciendo eso. ¿Qué pasa cuando no lo tienen que hacer? Le pueden dedicar más tiempo a la gente que viene a la tienda a comprar. Y en las tiendas donde este piloto funcionó, los índices de satisfacción del cliente se dispararon y las ventas subieron. ¿Por qué? Porque ponemos a las máquinas a hacer cosas repetitivas que no agregan mucho valor y ponemos a la gente a agregar valor en esa atención. Si viven en algunos de los Estados Unidos, de los estados de Estados Unidos, ya van a ver robotcitos como estos, en donde ustedes compran algo a través de Amazon y el robot llega a sus casas y les llegan los robots. Ahora,
Si viven en Medellín, también lo pueden hacer, porque Rappi ya está probando estos robots en Medellín. Robots hay de muchos tipos, ¿sí? Piensen en este robot. Este es un robot de seguridad, el Spot Mini. Pero este robot tiene otras aplicaciones, ya ahorita les muestro una. Y me voy a saltar un par de robots para poder adelantar. Vean este robot le encantaría a Gabriel. Este es un robot que construye, ¿sí? Y no solo construye más rápido que 20 maestros, sino que gasta mucho menos cemento que los que gastan los 20 maestros en el proceso de construcción. O miren este robot lo único que sabe hacer, pero lo hace muy bien, es recoger frutos y productos en un cultivo. ¿Sí? Hoy en día, por ejemplo, en el tema de robots estamos viendo un crecimiento impresionante en una cosa que se llama agricultura de precisión. Tal vez el robot más complejo de todos es el carro. Y seguramente han venido oyendo de los carros autónomos. Estos son los carros autónomos de Google, los ven en California. Estos son los carros autónomos de Uber, los ven en Portland. Estos son los carros autónomos de Nutonomy, los ven en Singapur. Estos son camiones de Otto que son autónomos y los ven en la mayoría de los estados en Estados Unidos. Estos son camiones de Rolls-Royce, de Mercedes-Benz. Si miran, ahí hay un conductor en la pantalla, o sea, hay un conductor en el camión, pero el conductor no va haciendo nada. Está ahí porque la ley europea todavía obliga a que ese conductor vaya ahí. Pero lo más chévere es que esos no son 3 robots. Eso es un robot con 3 partes. Y lo que ha logrado la gente de Mercedes-Benz es bajar radicalmente el consumo de gasolina, el consumo de llantas, el consumo de aceite, porque los robots funcionan como un solo dispositivo. Si van a esto era en Netherlands, este es uno de los bucecitos que pueden tomar. Si van a Las Vegas, este es uno de los bucecitos que pueden tomar. Si van a Las Vegas, pueden pedir un Lyft, que es como un Uber, pero ese Lyft lo maneja básicamente un robot. Y tal vez el modelo más grande que hay en el mundo es un modelo de Waymo en Arizona, en Arizona, que es básicamente una suscripción en donde la familia paga para tener un carro que viene y lo recoge. Ese carro no tiene ningún conductor. Y básicamente usted lo que tiene es un servicio de carro, ya no compra un carro, sino que tiene una suscripción a un carro. Y son toda la flota de Waymo. Cuando usted pide el carro, usted dice, necesito salir en 10 minutos, el carro viene por usted, lo deja donde lo tiene que dejar y sigue haciendo las cosas. Ahora, cuando uno habla de robots, lo más interesante es esa discusión de que los robots van a quitar el empleo a la gente y entonces hay una lucha de robots contra humanos. Pero si ustedes miran, esos son los robots de Amazon. Si yo les pregunto, esta gráfica de Amazon, ¿qué es? La mayoría de la gente siempre responde los ingresos de Amazon. Y aunque es muy parecido, en realidad, esa gráfica lo que muestra es los números de empleados de Amazon. En el 2012, Amazon tenía 88,000 empleados en el mundo. En el 2013 introdujo 1,000 de estos robots. Eso quiere decir que por lo menos echó a 1,000 personas de bodegueros porque pues, estos robots posiblemente pudieron haber echado 5,000, ¿cierto? Este robot hace el trabajo de 5 personas. Pero en ese mismo año, a pesar del efecto que esos 1,000 robots hubiera podido tener, la planta de Amazon creció de 88,000 a 117,000. Y si ustedes miran, hoy Amazon tiene cerca de 200,000 robots, pero tiene cerca de 900,000 empleados, ¿sí? ¿Por qué tienen más empleados? ¿Por qué es la compañía más rentable? ¿Por qué es la compañía que más vende? ¿Por qué es la compañía más valiosa del mundo? Sencillamente porque esos robots los han llevado a tener mejores niveles de productividad, que les han permitido vender más barato, vender más con mejores márgenes y llegar más lejos. Ahora, los robots no sirven para todo. En Japón había un hotel, que es este hotel, que era atendido 100% por robots. Y el año pasado le tocó echar a la mitad de los robots. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que los robots no podían hacer todo el trabajo. Un ejemplo, el robot que limpiaba los cuartos era un robot que respondía a comandos de voz. Pero si los huéspedes roncaban muy duro en el cuarto, el robot pensaba que lo estaban llamando y salía y despertaba a los clientes. Entonces el huésped salía furioso y decía, oiga, pues que el robot me despierta. Entonces, hasta que se dieron cuenta que era que el señor roncaba muy duro y despertaba al robot y viceversa. ¿Sí? Entonces, los robots no necesariamente nos van a reemplazar. En el tema de blockchain no me voy a demorar mucho, solo les voy a decir que piensen en que en vez de tener una base de datos, tienen millones de bases de datos distribuidas, que cualquier cambio que ustedes quieran hacer en uno de esos tiene que ser validada por toda la red, ¿sí? Si ustedes miran, en realidad el tema interesante de blockchain es el tema de trazabilidad, ¿sí? Y de intermediarios. ¿Por qué existe el notario? Porque yo no creo en la contraparte, entonces vamos a ver dónde un tercero que va a certificar por ejemplo, que el apartamento sí es de él y no tiene problemas legales y yo sí tengo la plata para pagarle a él. Pero si yo puedo tener un contrato inteligente que hace eso, pues el notario no necesito el notario. Así como no necesito el banco, así como no necesito a ningún otro intermediario. Y hoy en día, por ejemplo, la ONU usa blockchain para algunos de los modelos
de administración de todo lo que son áreas humanitarias para entender dónde se compró, cuándo se compró, quién la hizo, quién la trasladó, a dónde llegó, a qué horas, etcétera, etcétera. Y el último es el tema de biotecnología, ¿sí? Hay una tecnología súper cool que se llama CRISPR, que básicamente lo que le permite a los doctores es, hágate cuenta, abrir un cromosoma, cortar, sacar y reemplazar, ¿sí? Un ejemplo súper chévere, esto fue hace 2 años con la epidemia del Zika en Medellín, ¿sí? ¿Qué hizo el gobierno distrital? Tomaron una cantidad de mosquitos de los que del tipo de los que estaban transmitiendo el Zika y los modificaron genéticamente para que no se pudieran reproducir. Los liberaron a la población, esos mosquitos que no se podían reproducir se mezclaron con los que estaban infectados y como no se pudieron reproducir, murió la crisis en Medellín, ¿sí? Eso es biotecnología. Con biotecnología ya podemos crear tratamientos customizados para un tumor específico, de un tipo de cáncer específico, en un organismo específico. Eso ya hoy se hace. Pero también hemos creado más. Creo que ya ustedes debieron haber oído este caso de un científico en China que creó básicamente o diseñó dos niños chinos. Eso es la cuarta revolución industrial, ¿sí? Eso es la industria 4.0. ¿Cuál es el efecto de esa industria? Pues que todo lo que pueda automatizar se va a automatizar, que todo lo que se pueda conectar se va a conectar, que todo lo que se pueda analizar se va a analizar, que todo lo que se pueda optimizar se va a optimizar y que de una u otra manera vamos a ser capaces de duplicar, por ejemplo, nuestra expectativa de vida, ¿sí? Tal vez lo más interesante de esto es, a veces la gente dice, ¿qué? Y toca recordarle a la gente que hace menos de 100 años vivíamos la mitad de lo que vivimos hoy en día, ¿sí? En el medioevo la gente vivía 40, 45 años. Hoy la mayoría de ustedes están en un rango de población que va a vivir entre los 80 y los 90. Muchos de sus nietos van a pasar de los 100 años de vida y posiblemente la primera persona que va a vivir 150 años ya nació. Y esto tiene unos efectos, digamos, mucho más complejos que la mera tecnología. Piensa en el efecto de esto en el modelo educativo, hablando, por ejemplo, con Darío. Yo no puedo pensar que estudio entre los 18 y los 24 años y luego voy a trabajar 100 años en lo mismo. El modelo educativo va a tener que cambiar porque si yo voy a ser productivo 80 años, pues me tendré que reinventar más de una vez y el modelo educativo va a tener que avanzar con eso. Piensen en el modelo de pensiones. No es posible mantener un modelo de pensiones cuando la gente va a vivir 150 años o no los puede jubilar a los 67. Piensen en un establecimiento como el matrimonio. Una cosa es uno decirle a la pareja sí hasta que la muerte nos separe cuando el time frame es 40, 50 años, pero otra cuando yo voy a vivir con esa persona 100 años. Y estoy aprovechando que mi señora no está para echar ese chiste. Lo más interesante es que la mayoría de sus hijos y sus nietos no solo van a tener que competir con todas las personas de la oficina, sino que seguramente van a tener que competir con alguno que otro robot para ser el empleado del mes. Lo más interesante es que esos modelos de inteligencia artificial y robots estamos viendo que no solo van a destruir algunos empleos, sino que van a generar unas oportunidades impresionantes de nuevos empleos que nos llevarán a otros lugares. Pero además de eso, lo más importante es que a sus hijos, pero sobre todo a sus nietos, lo más importante que ellos pueden aprender es a desaprender, porque les va a tocar cambiar en la vida por lo menos 5 veces lo que están haciendo, cómo lo están haciendo y demás. Hoy ya todos somos cyborgs y siempre que he hecho este ejemplo la gente me mira con cara de este man sí se enloqueció, pero siempre hago la misma pregunta. Díganme, ¿cuántos teléfonos se saben? ¿2? ¿3? De pronto ustedes se saben más, ¿sí? Pero díganme cuántos teléfonos se saben sus hijos o sus nietos. ¿1? ¿Ninguno? ¿Por qué? Porque déjenme saco mi teléfono, porque hace 7 o 10 años decidimos que íbamos a bajar parte de la información que teníamos en nuestro cuerpo y la íbamos a meter en un disco duro que cargamos con nosotros todo el día. Y en ese momento decidimos que íbamos a dejar de ser meros humanos y íbamos a convertirnos en cyborgs que mezclamos la tecnología para aumentar nuestras capacidades cognitivas. Lo más interesante es que eso va a seguir pasando y entonces vamos a dejar de ser Homo sapiens posiblemente antes de 30 o 50 años. Y lo más interesante de todo es que en ese mismo time frame posiblemente vamos a dejar de vivir solo en este planeta. Ahora, mientras todo esto pasa, todo el mundo estaba tranquilo y un día apareció el coronavirus. Y con la llegada del coronavirus lo que estamos viendo son 2 cosas. Primero, una aceleración de estos procesos, pero segundo, el renacimiento de los Luditas. No sé si leyeron este artículo de la revista Semana hace unas 3 semanas en donde básicamente estaban furiosos porque Rappi estaba probando los robots en Medellín y decía, la pandemia no es momento para robots, hay que proteger el chinomático.
¿sí? El artículo lo único que decía es, hay que proteger el chinomático y toda la gente que se está quedando sin trabajo, ¿sí? Y la verdad es que eso es súper miope y súper cortoplacista, porque sin esa transformación digital, muchas de las empresas que hoy todavía funcionan, y les pongo el ejemplo de Oikos porque ustedes conocen a Oikos. Oikos desde el día 1 está trabajando, Oikos desde el día 1 de la pandemia está vendiendo, Oikos no ha dejado de operar, y mientras tanto en el país hay 4 o 5 de las constructoras más grandes que básicamente estuvieron 3 semanas así, sentados, esperando a ver qué pasaba, porque no habían entendido el valor de la transformación digital. Ahora, yo me imagino que más de uno de ustedes ha visto esto. Esta es la curva de la teoría de la difusión de la innovación o de adopción tecnológica. Esto fue algo que se creó Everett Rogers en el 62, que dice, oiga, la tecnología se adopta como en 5 fases. Los innovadores, los early adopters, la mayoría temprana, la mayoría tardía y los rezagados, ¿sí? Y en toda tecnología, uno lo que ve es que hay una curva como esta. ¿Qué ha pasado con el COVID? En realidad, lo único que ha pasado es que esa curva se ha enflaquecido, ¿sí? Nos ha llevado a que gente que antes no adoptaba ciertas tecnologías las haya adoptado. Gran ejemplo, ustedes, ¿sí? El hecho de que estén todos ustedes reuniéndose cada 8 días a través de Zoom para tener conferencias virtuales, ¿sí? El hecho de cuántos de ustedes nunca habían hecho una transacción, nunca habían comprado comida por uno de los last milers como Rappi o como Mercado o Mercadoni, etcétera, etcétera, ¿sí? Así como esos ejemplos, hay decenas de ejemplos de lo que está pasando gracias al coronavirus y es esa aceleración de la transformación digital derivada de lo que trajo la pandemia. Un cambio que en realidad va a acelerar el mundo. Les pongo varios ejemplos. Solo en estas semanas hay centenares de pequeños productores en Colombia que han empezado a ofrecer sus productos directamente a clientes vía WhatsApp, ¿sí? Un ejemplo chévere, nosotros estamos en la finca Arbeláez, que la mayoría de ustedes conoce. El señor de la plaza de Fusa nos vende el mercado por WhatsApp y nos trae el mercado hasta donde nosotros le digamos. Y no tenemos que ir a la plaza y ponernos en peligro. En Bogotá, la cantidad de gente que ya no le está comprando a Carulla o no le está comprando a la tienda de la esquina, sino que le está comprando directamente al productor de la plaza es inmensa, ¿sí? Hay miles de empresas que encontraron en estas semanas el valor de la nube gracias a la pandemia y que se dieron cuenta que sin la nube no hubieran podido funcionar, pero que gracias a la nube, pues no importa si tocaba mandar a los empleados a la casa. Piense la cantidad de trámites que antes tocaba ir al banco, o tocaba ir a la fiduciaria, o tocaba poner la huella y la firma y el documento físico, que milagrosamente ya no se necesita, ¿sí? Yo siempre pongo el ejemplo de la fiduciaria. Firmar algo con una fiduciaria era un chicharrón, ahora se puede firmar digitalmente. Piensen en que hoy en día estamos hablando de que el Internet es de verdad un derecho universal. Piensen cómo cada vez, no solo las empresas, sino los gobiernos están tomando decisiones basadas en información que es pública. Un gran ejemplo para mí es lo que está haciendo Bogotá con la información del COVID. Ustedes pueden entrar y ver en cualquier momento cuánto es el uso en Transmilenio, cuántas camas hay ocupadas, cuánto es el número de contagios, en qué localidad, etcétera, etcétera. Y basado en esa información se están tomando decisiones de política pública. Aquellos que creen que vamos a volver a la oficina y la oficina va a hacer lo mismo, no va a ser lo mismo, ¿sí? Vamos a tener que trabajar en un modo asincrónico en el que unos van unos días, otros van otros días, trabajamos en diferentes turnos, etcétera, etcétera. Y no sé si vieron esto, pero de una u otra manera las grandes compañías de tecnología del mundo, que muchas veces lideran adopciones de cosas, lo que están diciendo es, oiga, ¿sabe qué? Nosotros después de este experimento no vamos a volver a la oficina. Twitter, Square, la gente de Shopify, la gente de Facebook ya están diciendo, creemos que nos vamos a ir a un modelo por lo menos 50% virtual y en algunos de los casos nos vamos a ir a un modelo en el que la oficina va a dejar de existir. En muchos de los casos lo que estamos viendo es que piensen en una planta de manufactura en Colombia que ya hoy trabaja 3 turnos al día y que el gobierno le dice, ahora usted necesita ciertos protocolos y dentro de esos protocolos está que no puede tener el mismo número de personas que tenían antes en un turno. ¿Qué opciones tiene esa compañía de manufactura? Adicionar robots. No tiene ninguna otra opción para seguir siendo productivo. Y hoy en día el 65% de los gerentes en Colombia dicen que están esperando tener robots en ambientes no controlados en producción en los próximos 2 años. Entre marzo y abril se dispararon las ventas digitales en América Latina, casi 400%. Pero lo más chévere de eso es que el 70% de esa gente dice, oiga, probé, me gustó y voy a seguir usando ese mecanismo de comercio electrónico. ¿Qué pasa en las tiendas y en los centros comerciales? Por un lado estamos viendo compañías como Gap que están diciendo, tengo tanta demanda digital y es tan rápida la velocidad de solicitudes que me va a tocar meter robots para poder atender toda la cadena.
Tenemos Facebook y Instagram, que acaba de lanzar Facebook Shops para que cualquier persona que tenga una página de Facebook pueda vender por ahí. Tenemos centros comerciales que lo que están haciendo es que están habilitando dentro de sus aplicaciones un modelo de poder saber ellos cuántas personas hay en el centro comercial para nunca pasarse del aforo que le permite ahora la ley, pero además mostrarle a esa persona, si voy para Gap, cuál es el camino. Entonces, con realidad virtual o realidad aumentada, le puedo mostrar el camino y además puedo asegurarme que no tengo aglomeraciones de gente en sitios específicos. E incluso piensen en una tienda de ropa. Uno de los grandes problemas para el mercado, digamos, de ropa es que la gente no se puede seguir midiendo la ropa, porque medirse la ropa va a implicar que haya un proceso de limpieza extremadamente complejo. Entonces, estamos viendo cosas que ya veíamos en Asia, que ya veíamos en Europa, implementarse en América Latina. ¿Cómo se llama? Espejos inteligentes donde la persona se para enfrente del espejo, pide la prenda del catálogo y se puede ver a ella misma con esa prenda. Después que retocarla, está bien, pero una cosa es tocarla y otra cosa es ponerse el vestido. En ese mismo modelo piensen en los restaurantes. Aquellos de ustedes que viven en España, pues no se sorprenden cuando entran a un McDonald's y básicamente en vez de ir a la caja, sencillamente entran a un modelo de autoservicio. Lo que vamos a ver en restaurantes es mucho domicilio, mucho pide el producto y recójalo aquí, pero sobre todo mucho autoservicio. En el tema de pagos, eso que vemos en Asia y eso que vemos en China se va a popularizar porque yo no quiero tener que entregar una tarjeta para que la persona la toque, para que después me la devuelva y yo no sé si la persona está infectada y ahora quedamos todos infectados. No, yo quiero pagar con un código QR y no tener que hacer nada más. Hoy en día, el 73% de las organizaciones en el mundo dice que están por lo menos realizando un piloto de inteligencia artificial y en el caso de Colombia ese número ya es casi el 60%. Y en el caso de educación estamos viendo cosas como qué pasa si los niños aprenden en video y después vienen a la clase para que los atendamos y atendamos sus dudas. O qué significa ir a la universidad. Uno de los impactos más grandes del COVID es la cantidad de estudiantes que están repensando si ir a la universidad el próximo semestre. En el caso de Estados Unidos, lo que están mirando la mayoría de las universidades están apostándole a que van a perder cerca del 22% de los alumnos. En el caso de Colombia, universidades un poco, digamos, de segundo nivel, están viendo impactos ya de 30-40% de estudiantes que no volvieron. En el caso de la logística de última milla, muchos robots, incluso en la Florida ya hay un par de pilotos, por ejemplo, de UPS con CVS, para mandarle la droga a grupos, digamos, de personas a través de drones, para que las personas no tengan que venir, ¿sí? En el caso del entretenimiento en casa, lo que va a pasar es que la casa se va a volver mucho más importante porque no vamos a poder salir y eso nos va a llevar a que haya más realidad virtual, más realidad aumentada, televisores más grandes, etcétera, etcétera. Déjenme, les pongo un último ejemplo que me parece súper chévere. ¿Se acuerdan el robot que les mostré ahorita? Vean el robot arreando ganado. Esto ya pasa hoy. Y para cerrar, déjenme, les pongo un ejemplo que seguramente han visto en estas últimas semanas. Si el año pasado les hubiera dicho, oiga, no, el próximo año ustedes se van a dedicar, o sea, lo de ustedes que van tanto al médico como mi suegra, se van a dedicar a la telemedicina. El médico los va a atender por si ustedes me hubieran dicho, estás pendejo, yo quiero ir al médico. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes han tenido por lo menos una cita al médico por Zoom en estas 2 semanas? ¿Sí? La mayoría. La telemedicina es el futuro de la medicina. ¿Por qué? Porque yo no voy a querer que la persona vaya a la clínica o venga a mi consultorio cuando en realidad me puede mandar los exámenes, cuando en realidad yo puedo saber qué le está pasando con un reloj inteligente o con un sensor que le puedo mandar, ¿sí? Y puedo atender a esa persona. En telemedicina hay cosas mucho más chéveres. Piensen en Bucaramanga hay una clínica que tiene un modelo de telemedicina y los médicos especialistas que no pueden ir a todos los municipios en Santander atienden desde su consultorio, pero enfermeros van hasta las cabeceras municipales con unos sensores y con unos teléfonos especiales y se conectan para poder llevarle esa atención de segundo nivel a esa población que de otro lado tendría que ir hasta Bucaramanga que los atendiera. Entonces, la telemedicina, sí, chévere la llamada por Zoom, pero el impacto de la telemedicina es inmenso. Y para cerrar, entonces, el mensaje, creo yo, final de la conferencia es, a veces pensamos que el futuro está cerquita, pero en realidad el futuro no está cerquita, el futuro ya está aquí. Y ese es el gran impacto que vamos a ver en el mundo tecnológico de la mano de la epidemia del COVID-19. Qué pena que me pasé de la hora. Gracias. Muchísimas gracias, Samir. Espectacular.
Yo interpreto el sentimiento de todo el mundo.